Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, que necesitamos un domingo más, ¿verdad? Para glorificar su santo nombre. Ya empezamos a ver más flores, a que el pasto crezca, ya tenemos más actividades afuera, ¿verdad? Que adentro, porque sí nos pegó este invierno, hubo mucho frío, ¿verdad? Pero no importa, porque pues, cuando es frío nos quejamos, cuando es calor nos quejamos. Pero no debemos quejarlos, debemos darle toda la gloria a Dios de todo lo que hagamos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, va. Hoy tenemos un día muy especial. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, también los que nos ven a través de las redes sociales, que ya son muchas personas, y toda la gloria es para Dios. No queremos engrandecer el nombre de esta iglesia ni el nombre de su servidor, sino queremos hacer famoso a aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo, y su sana doctrina, sus sanas palabras para su iglesia, ¿verdad? Pero si usted no está viendo, comparto esos videos de gloria, denle like para que esos algoritmos puedan llegar también a sus familiares, ¿verdad? Porque estamos muy faltos el día de hoy de la sana doctrina. Entre más nos acercamos más al fin, hay menos expositores de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay veces que yo me pregunto dónde están los teólogos, ¿verdad? Porque no dan una. Y nosotros hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es la mejor traducción en español, que va a la par con la King James de 1611, que se considera la mejor traducción en el mundo de la palabra de Dios. Y si usted ve en algo en azul, porque quizás en su Biblia Valera 60 o Nueva Versión Internacional cambie, ¿verdad? Pero lo explicaremos. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama la única fuente de la revelación espiritual, ¿verdad? Porque las revelaciones son espirituales, porque ya no vemos que caiga pan del cielo, ya no vemos que el mar se abra, ¿verdad? Ya no vemos columnas de fuego, ya no vemos la chaquilla de Dios, ¿verdad? Sí, seguimos viendo milagros, pero ya no vemos esos tipos de revelación el día de hoy, y tenemos esa palabra que nosotros debemos usar como revelación, ¿verdad? ¿Cuál es la única fuente de revelación espiritual? ¿Por qué este tema? Porque hoy en día muchas personas dicen que tienen su propia revelación. Y eso yo no me pregunto de dónde lo sacaron o cómo lo obtuvieron o cómo lo tienen, cuando la Biblia es específica y dice que la única revelación proviene de aquí. La palabra de Dios en Apocalipsis dice que el que le quite, le añade a las palabras de aquí, le va a caer todas las maldiciones. Entonces, o todas las plagas, ¿verdad? Entonces debemos saber que la única fuente de la revelación es la palabra de Dios. Si nosotros vemos Hebreos capítulo 1, ¿va? Versículo 1 nos dice la palabra de Dios, dice: Dios habló muchas veces, ¿verdad? Y de muchas maneras en otro tiempo, ¿va? A los antiguos, al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras. Habló auditiblemente, habló en visiones, habló en sueños, ¿verdad? La Biblia está hablando aquí ¿a quién? A los hebreos, porque la carta es para los hebreos. Dice: en otro tiempo a los padres por los profetas, porque Dios siempre tuvo esa delicadeza de que quien hablaba por él era un profeta de Dios. No cualquiera hablaba de Dios, no cualquiera en Israel decía, pues Dios me dijo, Dios aquello. Tenía que ser un profeta de Dios. Claro, se levantaron también falsos profetas, pero siempre Dios señalaba quién era su profeta, porque cuando decía algo el profeta se cumplía al pie de la letra, ¿verdad? Dice: y nos habla en estos postreros días por su Hijo, quien puso heredero de todas las cosas. Entonces, hoy en día la revelación viene por nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia establece que nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, debemos de acatar esto como única revelación para no errar y no estar fuera de lugar, ¿verdad? Hoy vamos a ver en la carta de Efesios, ya leímos el versículo principal, pero vamos a estar trabajando en Efesios. Así que si usted nos está viendo o está aquí, abra su Biblia y deje un separador para que usted sepa que vamos a regresar a la carta de Éfesos, ¿verdad? Entonces dice el versículo principal, ya lo leímos esta mañana, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pero, ¿cuál es esa revelación? Ahí mismo dice: del conocimiento de Él, del conocimiento de Él. ¿Y cuál es el conocimiento de Él? Aquí está. No hay otro conocimiento.
Fuera de aquí no hay otro conocimiento de Él. Entonces, tenemos que tener ese espíritu de sabiduría, de revelación del conocimiento de Él. ¿Va? En Efesios 1:17, esta cita principal nos dice el Dios, Señor, Cristo, Padre, con mayúscula porque se refiere a Dios. Siempre cuando usted ve algo en mayúscula se refiere a Dios. Cuando usted ve en la Biblia y usted lee la puerta con mayúscula es Dios. Cuando dice la vid con mayúscula es Dios. Cuando dice la palabra con mayúscula es Dios. Entonces, ¿por qué muchas sectas dicen que Jesús no es Dios? Yo no me pregunto si toda la Biblia está llena con ese énfasis. Dios tuvo el lujo de detalle de dejar implantado eso. ¿Quién es Dios? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Cuántos apóstoles hubo? 12. ¿Cuántos apóstoles dice en Apocalipsis que habrá en la Gran Jerusalén? 12. No hay más. El que se diga ser apóstol no lo es. ¿Por qué? Porque Dios mismo, Jesucristo mismo, escogió a todos sus apóstoles, uno por uno. Y ya, cuando Él está en su gloria, se reveló a Pablo, se cayó Él, no se cayó del caballo, no dice eso en la Biblia, Él cayó y fue, y quedó ciego al verlo, ¿verdad? Y se reveló a Él también. Entonces hay 12 apóstoles, ¿verdad? Vemos en Hechos o capítulo 1 o Actos de los Apóstoles capítulo 1 que dice que Pedro citó un salmo, ¿verdad? El Salmo 69, ¿verdad? Dijo, bueno, pues en el Salmo 69 dice que si la casa está abandonada, alguien cubra el oficio, vamos a echar suertes y vamos a escoger entre dos personas, ¿verdad? Barsabás, no Barrabás, Barsabás, que su apodo era el justo, y Matías. Y las dice que la suerte cayó en Matías. Pero ¿quién escogió a ese apóstol? Pedro, no Dios. Entonces, más tarde, Dios escoge al apóstol Pablo para que sean 12. ¿Verdad? Porque ya no se habla de Matías en toda la Biblia, ¿verdad? Porque ¿quién lo escogió eso? Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro citó un salmo y pensó que eso deberían hacer y para que fueran los 12, pero no, porque Judas Iscariote había muerto, pero no. ¿Por qué? Porque Pablo escoge a sus apóstoles. En la Gran Jerusalén solamente habrá 12 columnas con los nombres de los apóstoles, no habrá más, no habrá más, no habrá más, no habrá más. Una vez yo en la Asociación Bíblica de México iba en el elevador y un tipo me dijo, ay, dice, yo soy el apóstol González. Y yo agarré mi Biblia y digo, pues yo no lo veo aquí. Digo, ¿cómo que apóstol González? Dice, ¿quién eres tú? Digo, pues yo soy un humilde siervo para servirle a Dios. Pues Dios da gracia a quién. Haz de cuenta que le puse un cuchillo así en la panza y así, ay. Cuando le dije eso, porque la palabra, la verdad siempre es más fuerte que la mentira, ¿verdad? Entonces, no hay más apóstoles. Eso empezó en el año 2000 en California, que tú mandabas $200 y te mandaban un certificado de apóstol si usted no conoce la historia del cristianismo. Entonces, debemos abrir nuestros ojos. Si alguien nos puede engañar con algo tan simple, ¿qué será en las doctrinas profundas? Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios, no por nadie, no porque lo ungieron, no porque lo señalaron, no porque compró un título falso en California, no. Por Dios, porque Él se reveló a Él. Dice, a los santos, dice en Gálatas 1:11 en adelante, que el mismo Dios se reveló, el mismo Dios le dio el evangelio, el mismo Dios le dio los misterios, el mismo Dios le dio todas las doctrinas para la iglesia. Dice, a los santos que están en Éfeso. Y a los fieles en Cristo Jesús, ¿va? A nosotros también, porque nosotros somos fieles en Cristo Jesús, ¿va? Porque esta carta es para todos nosotros, no nada más para Éfeso. Dice en Actos 13:47 o Hechos de los Apóstoles, ¿va? Porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto por luz a los gentiles. ¿A quién le dijo eso? Al apóstol Pablo, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Si usted ve 2 Timoteo 1:11, dice que Él es nuestro apóstol, nuestro maestro, nuestro predicador de los gentiles. Dice, para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra, ¿verdad? Dice en Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles.
Nosotros éramos gentiles, pero al momento que nosotros recibimos a Cristo y nos fuimos sellados con el Espíritu Santo, pasamos a ser iglesia. Dejamos de ser gentiles. Un judío cuando cree en nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario, deja de ser judío y pasa a ser iglesia. Dios establece 3 tipos de personas: judíos, gentiles, iglesia. Únicamente, ¿verdad? Tú no puedes ser judío iglesia, tampoco. Ni Julio Iglesias, tampoco, ¿verdad? Entonces dice, a los gentiles mi ministerio glorifico, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo fue señalado por él, una persona chiquitita. Dios siempre actúa así, porque Dios no ve el tamaño de la persona, Dios ve el corazón de las personas. Estamos viendo una serie de la vida de David, que Samuel va a buscar a los hijos del papá de David y ora por todos sus hijos y hacen ofrendas. Y dice, no, pues el que Dios quiere que unja no está aquí. ¿Dónde está? Dice, ¿dónde? ¿No tienes más hijos? Pero Dios sabía que no eran ellos, y Dios le dijo al profeta que no eran ellos. Entonces el papá de David le dice, bueno, pues tengo un hijo fuera del matrimonio, un bastardo, lo pusimos de pastor, se llama David. Entonces viene David en la película y chiquitito David, como 16 años, y se empieza a reír Samuel, y dice, ay, cómo trabaja Dios, ¿verdad? Porque Él no ve las personas, ve el corazón de las personas. Ve el corazón de las personas. Es el único que puede escudriñar nuestros corazones. Por eso no debemos juzgar a nadie, porque no podemos ver nosotros los corazones de otros. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo, apóstol de los gentiles. Sabía que primeramente cuando estaban haciendo el Vaticano allá en Roma, la Basílica de San Pedro, primero se llamaba San Pablo, pero como vio que no encajaban en su teología, le cambiaron de nombre. ¿No sabía eso? ¿Sabía que Pedro jamás estuvo en Roma? Jamás estuvo en Roma. Entonces, yo no sé de dónde sacaron eso, ¿va? Entonces nuestro apóstol no es Pedro, no es Tomás, no es Jacobo, no es Juana, no es Chana, es Pablo. Entonces nosotros debemos de estudiar las epístolas del apóstol Pablo, porque ahí podemos encontrar la doctrina para su iglesia. La doctrina para su iglesia, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos eso. Y dice 1 Corintios 1:2, dice, a la iglesia que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Toda la iglesia es llamada a ser santos. Todos somos santos de Dios, ¿verdad? Santo no quiere decir que eres un querubín que no rompes un plato. Santo quiere decir que estás apartado para Dios. Santo quiere decir 2 cosas teológicamente: puro, santo, limpio, que no lo somos, y apartado. ¿Va? Porque en el gran templo de Jerusalén había chivos santos y cuchillos santos y mesas santas, porque estaban apartadas para Dios, no porque fueran querubines tampoco, ¿va? Dice, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted invoca el Evangelio, invoca quién es Cristo, invoca quién es Dios, donde quiera que usted es un santo de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, la iglesia no es un solo lugar, es una iglesia plena, es el cuerpo de Cristo. Así, Señor Jesucristo, así como nuestro. Dice Hebreos 12:4, dice, seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá al Señor, ¿va? Muchas veces usan esa cita mal, ¿va? Bueno, nosotros cuando partamos de aquí, cuando seamos arrebatados, cuando nuestro cuerpo muerto de hambre sea transformado, vamos a ser santos. Vamos a ser santos, nos van a hacer un lavado de cerebro, vamos a llegar como un silbato bien limpio allá arriba, no se preocupe, ¿va? Pero el chiste es llegar allá arriba, ¿va? Pero ¿cómo llegamos arriba? Creyendo el Evangelio, porque no se trata de vencer, se trata que ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. No entendemos ese concepto, ¿verdad? El que venciere, bueno, eso déjaselos a los judíos, que va Dios lidiar con ellos en la tribulación, pero nosotros somos más que vencedores, porque yo no vencí, ni usted venció, el que venció fue Cristo en la cruz. Amén, gloria a Dios. Y le damos toda la gloria, porque no merecíamos tan grande salvación, ¿verdad? Dice Efesios 1:2, dice, gracia a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Señor Jesucristo, ¿va? Muchos
desconocen, pero ese es el nombre de Dios, Señor Jesucristo. Muchas veces lo escriben mal en muchas Biblias, ponen Jesucristo junto, pero no, es Señor Jesucristo, porque es Señor, Antiguo Testamento, Jesús y el Espíritu Santo Cristo, Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, gracia a vosotros y paz de Dios Padre, ¿verdad? Como dice Jesús en Lucas 22, 20, va, el pacto de gracia, esta es mi copa para el nuevo pacto, el cual mi sangre será derramada, dice Jeremías 31, 31, es el nuevo pacto. Ya estamos bajo el nuevo pacto, no estamos bajo el antiguo pacto. Pero aún así Pablo bendice con la bendición de la gracia y la bendición de paz, ¿verdad? Que fue el pacto Shalom. En Éxodo 24, 28, Moisés, no solo rocea al pueblo con sangre, sino también el libro de la ley. Porque era una sombra de lo que iba a venir. Porque ya la ley terminó, dice Romanos 10:4, que Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. Entonces dice el contexto de 1 Corintios 1:3, dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Señor Jesucristo. En todas las epístolas Pablo dice gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Porque si no fuéramos iglesia, fuéramos el pueblo de Israel, dijéramos shalom, shalom, shalom. Porque ellos todavía están en el pacto de paz, pero nosotros estamos ya en el pacto de gracia, y el pacto de gracia es mucho más importante que el pacto de paz, ¿verdad? Que obtuvimos la paz mediante la gracia. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí nos dice que nos bendijo poquito, nos bendijo, nos va a bendecir. Ahí nos dice que nosotros tenemos que reclamar las bendiciones. Ahí dice que con toda bendición espiritual. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Nada más tenemos que esperarla a que llegue, porque Él sabe cuándo nos la dará, porque Él es nuestro Padre. En lugares celestiales, lugares celestiales es 1 centímetro arriba del piso para arriba. Eso es lugar celestial, si usted no lo sabe. En el aire. Entonces, nos ha bendecido, no tenemos por qué reclamar bendiciones porque ya no las dio. Imagínense personas que dicen, yo te reclamo esta bendición, le dicen a Dios y los ángeles se rascan la cabeza. ¿Qué le pasa a ¿No lee su Biblia? Dice, ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual, por eso es una revelación para la iglesia, es la revelación espiritual para la iglesia, que nosotros ya fuimos bendecidos, que nosotros somos más que vencedores, que Él murió en nuestro lugar para que nosotros hiciéramos las paces con Dios. Ya estamos bendecidos, y una bendición muy especial, bendición espiritual. ¿Cuáles son esas bendiciones? Tener un carro, tener un coche, tener una cuenta en el Banco de América con $1 millón, no. La bendición espiritual es gozo, paz, mansedumbre, el fruto de Dios en ti, el fruto del Espíritu en ti, ¿verdad? Porque tú no puedes comprar la paz, tú no puedes comprar por mucho dinero que tengas. Entre más dinero tengas, menos paz tienes, te andas armando de guardaespaldas y de chalecos antibalas. Entonces, no es bendición, ¿verdad? Dice Proverbios 10:12, dice, la bendición del Señor es la que enriquece. Aquella persona que tenga amor, aquella persona que tenga paz es rico. Puede dormir bien. No, nadie le quita el sueño. Nada le quita el sueño. Y no añade tristeza. Entonces, si usted me dice, me dieron una casa, es una bendición de Dios. Bueno, si usted la tiene que pagar en 40 años y un día no tiene para pagarla, ya añadió tristeza, entonces no es bendición de Dios. Las cosas físicas no son bendición de Dios, sino las cosas espirituales. Porque es más importante para Dios lo espiritual que lo material. ¿Sabía eso? A Dios le importa más eso, la bendición espiritual. Dice Efesios 1:4, dice la revelación espiritual, según como nos escogió antes, ¿verdad? Dios nos escogió desde antes. Dios sabe quién va a creer al evangelio de gloria, quién no.
No porque haya una predestinación falsa, no, porque Dios conoce el presente, el pasado y el futuro, es omnisciente. Dice, como según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos apartados para Él, para que nos apartáramos del mundo, para que nos apartáramos para hacer el propósito de Él, para hacer el propósito de Dios, que es servirlo y adorarlo. Y sin mancha delante de Él en amor, quitaron algunas Biblias, porque Él nos amó, Él murió en la cruz, yo no me lo merecía, Él por amor se sacrificó por cada uno de nosotros. Dice Efesios 5:27, para que la presente a sí mismo, o sea, nuestra iglesia nos salvó para que Él la presente a sí mismo, ¿no? No para la gloria de nadie, para la gloria de Él. Dice, iglesia gloriosa, ¿va? De Cristo. Dice en 1 Timoteo 1:11 que Dios le encargó al apóstol Pablo el evangelio glorioso, porque sin el evangelio tú jamás verás la gloria de Dios. Dicen que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Tenemos un programa que se llaman Relámpagos de 10 minutos que yo explico qué es sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga quiere decir sin pecado y sin doctrina falsa. Eso quiere decir. Y cosas semejantes son las actividades que hacen dentro de la iglesia, ¿verdad? Que las hacen mal. Entonces debemos estar sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Habiendo predestinado para la adopción. Dios nos ha adoptado, nos ha dado un privilegio, nos ha dado potestad de ser hijos de Él. Nos ha comprado con su sangre. Dice, de los hijos por Jesucristo a sí mismo. Entonces, ¿somos hijos por quién? Por Cristo, no por nosotros. Dice, asimismo, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, debemos saber que esa predestinación se obtuvo gracias a Jesucristo y nos ha dado, dice en Romanos capítulo 8, el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Entonces nosotros somos hijos, ¿verdad? Porque si tú no puedes tener al Espíritu Santo y no ser hijo, porque es el mismo espíritu de adopción. Dice Romanos 8:15, porque no haber recibido el espíritu de esclavitud o de servidumbre, pusieron en algunas Biblias, para estar otra vez en temor, ¿verdad? Dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos da un espíritu de temor, sino de amor y de control, ¿verdad? Dice, para haber recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre, ¿va? Entonces dice Efesios 1:6, la revelación espiritual. ¿Para qué nos salvó? Para alabanza de su gracia, de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es la alabanza de su gloria y de su gracia? Lo que hizo en la cruz, porque murió por gracia. ¿Se fija? Por lo cual nos ha hecho aceptos al amado. Hicimos las paces con Dios gracias a la cruz, porque si no fuéramos enemigos de Dios, ¿verdad? Íbamos a tronar como chinampina en el infierno. Pero gracias a Él tuvimos la paz, ¿verdad? Tuvimos la paz a través de la cruz, ¿va? Estamos cantando que nos abrace, ¿va? Abrázanos, Señor, porque Él tiene sus brazos en la cruz, ¿va? Porque Él nos recibió. Así debemos recibir a todo el mundo, ¿va? Pero hay veces que no queremos, ¿ah? Hola, compadre, hola, comadre. No, muchas veces le hacemos, hola, ¿cómo estás? Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Somos justificados por la fe, no por nosotros, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hagamos, por la fe en Cristo, lo que hizo Él en la cruz, por la fe de Cristo, que Él se sacrificó, que fue obediente hasta morir en la cruz. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz para con Dios si somos justificados? Ahí dice, ¿por quién? ¿Por nosotros o por Jesucristo? Por Jesucristo, ¿verdad? Él lo hizo todo. La revelación espiritual, Efesios 1:7, el cual tenemos la redención por su sangre, ¿verdad? La compra de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Nos compró completos, así mal hechos, mal educados, mal hablados, pecadores hasta los dientes, así nos compró, porque Él puede hacer muchas cosas en cada uno de nosotros, Él nos puede transformar,
porque el poder de Él nos puede limpiar, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo es la que cubre todo pecado, ¿verdad? No, todo pecado, ahí dice en la Biblia, no hay excepción. Dice Romanos 3:25, el cual Dios ha puesto por propiciación, quiere decir en mi lugar. Dice, por la fe en su sangre, por la vida que Él derramó. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Dice, para manifestación de su justicia, por la compra de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Es muy importante. La revelación espiritual, Efesios 1:8, dice que sobreabundó para que con nosotros en toda sabiduría y prudencia. No inteligencia, pusieron ahí en algunas Biblias, para que con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Entonces, Dios nos tiene que hacer más sabios de una manera u otra. ¿Sabía eso? ¿Sabía que hace muchos años yo tuve un accidente y que tuve una lesión en mi cabeza muy grave y se me olvidaban las cosas? Se me olvidaba dónde ponía las llaves. Hay veces que yo ponía el periódico adentro del refrigerador. Y de repente, cuando ya empecé a leer la Biblia, de eso sí me acordaba. Y Dios me fue limpiando y sanando, pero a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, porque Él quiere que nosotros tengamos toda sabiduría y prudencia. Dice Proverbios 14:6, busca al escarnecedor la sabiduría, mas no la halla y no la halla. El malvado no la halla, mas el conocimiento al hombre entendido le es fácil, ¿va? Muchas veces nos complicamos, ¿va? De que lo bueno es de Dios y lo malo es del diablo, ¿va? Muchas veces, no, es que es muy complicado las cosas de Dios, es que no le entiendo ni papa a la Biblia, es que no le entiendo qué dice aquí en Apocalipsis, es fácil. Dios hace la Biblia fácil para que nosotros la entendamos, pero tenemos que tener ese amor, ese interés, esa sed para nosotros conocer, ¿va? Entonces es fácil, ¿va? El blanco es blanco, el negro es negro y no podemos llamarlo amargo dulce, como dice él, ni tinieblas a la noche. Bueno, le podemos llamar tinieblas a la noche, pero no a la luz. Dice Efesios 1:9, habiendo descubierto el misterio de su voluntad. Para eso nosotros necesitamos la revelación de Dios, para tener el misterio de su voluntad según el beneplácito que había propuesto en sí mismo. Entonces, el misterio es el evangelio. ¿Sabía eso? El misterio. ¿Por qué? Porque nadie sabía el evangelio. Pedro, Tomás, los otros apóstoles no sabían el evangelio. Se le fue revelado a Pablo el evangelio de lo que hizo Jesús. Porque Pedro, Tomás y los otros apóstoles, Jacobo, predicaban el evangelio de Cristo, de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y bautícense para que recibieran el Espíritu Santo. Pero como lo rechazaron, Dios se volteó a los gentiles y creemos en el sacrificio que Él hizo. Dice Efesios 6:19, ¿verdad? Porque por mí que me sea dada palabra de abrir mi boca con denuedo, ¿verdad? A fin de dar a conocer el misterio del evangelio. Entonces tenemos que hablar con denuedo, ¿verdad? Con fuerza, con sabiduría, insistentemente, significa con denuedo, ¿verdad? Tenemos que hablarlo así a otras personas, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios, ¿verdad? Ay de mí si no predico el evangelio. Tengo que predicar el evangelio. Entonces los misterios para la iglesia son 7, ¿va? Primero, el primer misterio, que Cristo es Dios. Primera de Timoteo 3:16, que Cristo encarnó. Cristo es Dios, es el primer misterio para la iglesia. Por eso muchos dicen que Cristo no es Dios, porque ni siquiera son iglesia. Número 2, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo se mete, el misterio número 2, Cristo está dentro de nosotros, fuimos sellados con el Espíritu Santo, Emmanuel vive dentro de nosotros. Misterio número 3, que Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo. Misterio número 4, el rapto. Misterio número 5, el misterio de la iniquidad. Misterio número 6, la restauración de Israel. Y número 7, el misterio de Babilonia. Y los 7 se suman al evangelio, porque todo es para el evangelio, porque es el 7.
el 8, ya son 7 y todos se completan en el Evangelio. Dice Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, porque el apóstol Pablo estaba preso. Si usted no sabe, Pablo tiene 4 cartas carcelarias. Tiene la carta de Éfesos, la carta de Filipenses, la carta de Colosenses y la carta de Filemón. Estaba en la cárcel cuando las escribió, por eso él se llama embajador en cadenas. ¿Por qué está Pablo en la cárcel? Por culpa de predicar el Evangelio, no por otra cosa, para que con denuedo hablo de él como debo de hablar. Entonces, no importa dónde estemos, el chiste es predicar el Evangelio, porque podemos dar esa salvación que ofrece Dios a ellos, ¿verdad? Porque nosotros no los podemos salvar, porque ellos tienen que creer lo que Él hizo en la cruz. Dice Efesios 1:10, dice que la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en una todas las cosas en Cristo, así como las que están en el cielo, como las que están en la tierra, en Cristo o en Él, ¿verdad? La dispensación de los tiempos. ¿Por qué? Porque hay 7 dispensaciones de tiempo en la Biblia. Nosotros estamos en la 6ª dispensación, que es la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Todavía no estamos en la 7ª, que es el milenio, pero hay 7 dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Un periodo de tiempo donde Dios trabaja con un grupo de personas, ¿verdad? Porque muchos no creen en las dispensaciones, muchas iglesias, ¿verdad? O no predican las dispensaciones, pero nosotros debemos de trazar bien la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo 2:15 que dividimos bien la palabra de Dios para presentarnos como obreros aprobados. Entonces debemos de dividirla, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer lo que hizo Noé. Nosotros no podemos hacer lo que hizo Adán, porque estamos en otra dispensación. Nosotros no podemos estar en la dispensación de la ley, porque ya estamos en la dispensación de la gracia. Entonces tenemos que dividir correctamente la palabra de Dios. En cada dispensación Dios da un pacto. En cada dispensación el hombre cae y le da una salida, una redención. Pero esta redención es la más fácil, que es por gracia, ¿va? Entonces tenemos que estudiar las dispensaciones. Tenemos un programa, una carpeta con las dispensaciones que nosotros podemos estudiar. Dice Efesios 1:11, el cual obtuvimos también la herencia, siendo predestinados. Entonces ya tenemos la herencia, según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Entonces deberíamos estar contentos que ya tenemos esa herencia, ¿verdad? Entonces, la predestinación no es una cosa calvinista, la predestinación, porque hay una doctrina falsa de la predestinación, los calvinistas la usan. O sea, si tú hablas con un calvinista, te dice, nosotros le hablamos de Cristo y no presentó interés, entonces Dios no lo escogió, déjalo. Así piensan ellos, pero la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice que murió por todos. No sabemos el tiempo de Dios, si Él se va a arrepentir en ese momento, se va a arrepentir en el hecho de muerte, ¿verdad? No importa cuándo te arrepientes, el chiste es arrepentirse. Por eso Jesús da la parábola que dice él en las Sagradas Escrituras, que hombres vinieron a trabajar en una hacienda, ¿verdad? Unos vinieron a las 9 de la mañana, otros a las 12, otros a las 6 de la tarde, los otros llegaron ya casi cuando iban a salir y a todos se les pagó un denario, porque el que paga es Él, no nosotros, ¿verdad? Entonces no sabemos el tiempo de las personas. Hay una predestinación bíblica que Dios conoce los corazones de las personas porque conoce el presente, pasado y futuro y sabe quién realmente va a creer. A eso se refiere la Biblia. Sabe quién realmente va a creer. Entonces, quién realmente va a ser sellado por Él y pasar a ser un hijo suyo, ¿va? Porque la Biblia dice que muchos lo van a rechazar. También eso habla la Biblia. La Biblia dice también que es un pequeño rebaño, es un pequeño remanente. No todo el mundo que se dice ser de Cristo lo es. Dice en Mateo capítulo 7, del 21 en adelante, dice que muchos le dirán, pues nosotros sacamos demonios, nosotros curamos enfermos, nosotros hicimos el otro. Dice, nunca los conocí, hacedores de maldad. Eso es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque ahí está, tenemos que estar en el camino correcto, ¿va? Para que seamos alabanza de su gloria, una vez más, ¿va? Nosotros primero los que esperamos en Cristo. Tenemos que ser la alabanza de su gloria, venimos aquí para servirle y para adorarle, ¿verdad? En Apocalipsis nos revela cuál es el propósito de la creación de este mundo, dice, porque le plació a Él. Simplemente por eso.
A lo mejor Dios en su aburrimiento se aburrió y dijo, vamos a hacer al ser humano. Gloria a Dios, porque estamos aquí. ¿Ah? Y dice Efesios 1:3, en el cual esperáis también vosotros oyendo la palabra de verdad. Esa es una cita muy importante y quiero que usted se la aprenda. ¿Va? ¿Por qué? Porque hay también palabras de mentira. Ponga mucha atención. Dice, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación. El evangelio de lo que hizo Jesús en la cruz. El cual también, ¿cómo es la salvación? ¿Desde qué? Creíste. La salvación es por creer únicamente. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ya fuimos sellados, ya cuando usted está sellado, usted no se puede desellar. Usted ya está herméticamente sellado, ya ningún espíritu chocarrero se le puede meter dentro de usted, porque ya tiene el Espíritu Santo. Es más, si un espíritu chocarrero viene y se acerca, usted corre por la vida del espíritu chocarrero antes que usted lo eche en un puerco. Así dice la Biblia. Dice que es las arras de nuestra herencia. Es el compromiso de nuestra herencia. Arras quiere decir como un anillo de compromiso que Dios tiene a su iglesia como prometida hasta la redención de la posesión comprada. Hasta la redención de la posesión comprada. Pero ya nos compró con su propia sangre, ¿ah? Para alabanza de su gloria. ¿Qué es la posesión comprada o la posesión adquirida? Dice en Efesios 6:19, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esa es la revelación. Ahora nosotros somos el templo. Ya no existen los templos de edificios. Si usted ve que su comadre le dice, vamos al templo, está fuera del lugar, no ha leído la Biblia, porque el templo nosotros somos. Este se llama santuario porque nosotros nos reunimos aquí. Ya no hay templos, ya ni los judíos tienen templo, válgame Dios, y todo el mundo tiene un templo. Fíjese. Entonces, no, dice, el templo somos nosotros. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque lo compró, y no es de nosotros? Nuestro cuerpo ya no es de nosotros, entonces tenemos que rendir cuentas a Dios por nuestro cuerpo, ¿va? Pero también, a la misma vez que es de nosotros, también es nuestro. Dice el siguiente versículo, porque comprados sois por precio, por su sangre preciosa, por la vida que Él derramó. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, porque no solo el cuerpo es de nosotros también el espíritu que nos dio, pero es con minúscula porque es parte de su Espíritu Santo. Entonces, somos parte de Él, nadie nos puede separar de Él, el cuales son de Dios, ya le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Eso se llama teológicamente la doctrina de la unión, que estamos unidos a Cristo eternamente, que Cristo es la cabeza del cuerpo. Usted no puede separar una cabeza ni un milímetro de un cuerpo, se muere. Él es la esencia de nuestra vida. Dice Actos 20:28, mirad por vosotros, por todo el rebaño que ha puesto el Espíritu Santo, os ha puesto por sobrevedores para apacentar la iglesia de Dios. Los católicos cambiaron ahí en obispos, pero no son obispos ni avispas, dice sobrevedores. Dice, el cual Él compró con su propia sangre. ¿Qué es un sobrevedor? Aquel que es un siervo de Dios que lo hace voluntariamente. Aquel que le nace hacer, aquel que es servicial, aquel que quiere servir a su Señor. Dice Efesios 1:5, la revelación espiritual, por lo cual también yo, Pablo, oyendo vuestra fe, porque está hablando en el Señor Jesús para amor con todos los santos. Entonces, él ya había escuchado a la iglesia que tenían fe en lo que hizo Jesús, que tenían fe de Jesús, lo que él hizo, que él caminó para morir en la cruz. Dice Romanos 1:8, primeramente doy gracias a Dios por Jesucristo, por todos vosotros, que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Pero esa fe ya es parte de nosotros. Pero no es la fe de lo que yo crea o lo que yo piense, es la fe de Cristo. Es divulgada por todo el mundo, porque eso es muy importante que nosotros aprendemos, que solamente existe la fe de Cristo y la fe en Cristo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que por el cual por el oprio él fue sacrificado y toleró la vergüenza para estar sentado a la derecha de Dios. El estar sentado a la derecha de Dios teológicamente, o en la época de Jesús, el que estaba sentado a la derecha de Dios tiene el mismo poder que Dios.
O sea, él es, para decir él es él mismo, porque Isaías dice que hay un solo trono en su visión. Entonces, si hay un solo trono, pues es Dios, el mismo Dios. Antes era espíritu, ahora ya encarnó, pero está a la derecha de él. Entonces, siempre tenemos que saber que la fe en Cristo es lo que Jesús hizo para que nosotros salvarlo, y fe de Cristo. Fe de Cristo es que él nació en un pequeño bebé, caminó 33 años y medio y fue obediente hasta morir en la cruz. Y sabía que si usted tiene la fe de Cristo, cree todo lo que Jesús hizo para llegar a la cruz, es la más grande fe que usted puede tener. Usted le puede pedir a Dios cualquier cosa mientras lo cree usted de todo corazón. Y dice, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. ¿Por qué? Porque debemos de orar los unos por los otros, ¿verdad? Porque siempre Dios escucha. Es maravilloso, ¿verdad? Es sorprendente cómo Dios ha contestado tantas oraciones, tantas peticiones, ¿verdad? Pero debemos siempre orar y darle gracias y bendecirlos, porque sabe que Él es el único bendito, ¿verdad? No que muchos hermanos tienen bendiciones, bendiciones, y no bendicen a Dios. No, también bendiga a Dios, porque ese es el principal, es el único bendito. La bendición viene por Él. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Imagínense, dice, como dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, en todo dad gracias. No dice que en algunas cosas sí, en algunas cosas no, porque me quitaron una hora hoy y no dormí bien. No, dad gracias por todo, gracias por todo. Porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Hay 3 voluntades de Dios, si usted no lo sabe, en la Biblia, en la doctrina para la iglesia, que es, dad gracias, que renueves tu mente, ¿verdad? Romanos 12:2, renovar tu mente, ¿verdad? Para que compruebes la buena voluntad de Dios. Y la tercera, estar lejos o abstenidos de la fornicación. Esas 3 voluntades. ¿Por qué esas 3 voluntades? Porque la fornicación es del cuerpo, ¿verdad? La mente es el alma y la gracia es el espíritu. Por eso. Igual que Cristo, ¿verdad? Que se divide en 3 partes. Igual que nosotros, dicen Tesalonicenses más adelante de ese capítulo 5, que Él bendice que todo nuestro alma, cuerpo y espíritu, que sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy importante nosotros dar gracia. Y fornicación no se refiere nada más a poner los cuernos o los cachos. Fornicación se refiere a, por ejemplo, Dios dijo que el pueblo de Él fornicó con otros dioses. O sea, todo lo que tú pongas delante de Dios, para Dios es fornicar. Tú debes de poner a Dios en primer lugar en tu vida. No importa que eso es estar en la presencia de Dios, que Dios sea primer lugar en tu vida. Primer día, cuando te levantas, lo primero que piensas es Dios. Es Dios. Gracias a Dios porque estoy vivo, y gracias a Dios porque me puedo parar, porque hay unos que ni se pueden parar. Gracias, gracias. Y te puede cambiar el día, te puede cambiar tu vida, simplemente dando gracias. Ser agradecido porque Él murió por gracia, porque no nos merecíamos ninguno de nosotros ser salvos, ¿va? Porque esa es su voluntad, no la nuestra, ¿va? Nosotros no, ¿va? Nosotros la pensamos, ¿y por qué le voy a dar gracias a mi compadre si se portó re mal conmigo? ¿Va? Pero a lo mejor me va mejor si le doy las gracias. Dice Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, os dé el espíritu de ¿qué? El versículo principal ya lo entendimos. Necesitamos el espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para entender a Dios. Porque nosotros no nos podemos ir por nuestras emociones. Si nosotros cantamos, nosotros levantamos nuestras manos y adoramos a Dios, no sea por emoción, sino ser por convicción. Por convicción. Porque creemos en Él. Porque dice Jeremías 17 que nuestro corazón es engañoso, que los caminos del hombre no son los caminos de Él. Por eso necesitamos guía de caminos aquí. Entonces debemos de tener ese espíritu de sabiduría. ¿Cuál es el espíritu de sabiduría? No es que el hermano es resabio, no, el espíritu de sabiduría es que usted tenga sed por Él, hambre de Él, que usted sea como ese siervo en medio del desierto, que una sola palabra puede saciar su alma.
Ese es el espíritu de sabiduría, que usted anhele conocer la verdad. Pues tú no puedes conocer a Dios si no conoces la verdad, porque Dios y la verdad van de la mano. No puedes separarlo. Y de revelación, aquí está el libro de revelación. ¿Qué va a pasar mañana? No leo el periódico, leo esto. Aquí está la historia del futuro. Aquí está la historia del futuro y mejor explicada. Las cosas no se van a poner mejor, se van a poner a color de hormiga, según la palabra de Dios. Entonces, debemos estar persuadidos de eso. Y dice, revelación del conocimiento de mío. Lo que yo escuché en el aire, lo que yo escuché en un sueño, no, dice, de Él, aquí está Él. Esta es la revelación de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la revelación, no hay otra. Su palabra, dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando el Espíritu Santo se mete dentro del creyente, como que se le prende el foco. Empieza a entender las cosas, empieza a entender al Dios verdadero, al Dios vivo. ¿Sabe por qué hay mucha gente en todo el mundo que comete pecados? No porque desconozca qué es pecado, porque desconocen al verdadero Dios. Si conocieran al verdadero Dios, no le buscaran 3 pies al gato. Y dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación. Quitaron algunas Biblias de su vocación, las cuales las riquezas de su gloria y la herencia de sus santos. Ya tenemos esa herencia, ¿va? Entonces tenemos que alumbrarnos, pero no nos podemos alumbrar con una linterna, no nos podemos alumbrar simplemente teniendo hábitos espirituales, tenemos que alumbrarnos con esto. Si usted ora, use esto. Va a ver qué efectivo es cuando usted ora. Si usted menciona las citas de Dios, haz de cuenta que Dios lo está oyendo, porque es su palabra de Él. Dios, en tu palabra dice esto. Dios, no, pero si tú le empiezas a decir del conejito, del gatito, pues a lo mejor Dios no te escucha. Pero dices, Dios, todas tus criaturas son tuyas. Rápido te escucha porque es su palabra de Él. Él honra su palabra. Entonces, es muy importante nosotros asimilarla, atesorarla y vivirla sobre todo. Efesios 1:19, la revelación espiritual, el cual grande, sobreexcelente de su poder para con nosotros a los que creemos según la potencia de su fortaleza. Hay un poder cuando el Espíritu Santo viene dentro del creyente, un poder de volver a nacer, un poder de transformación, un poder que Dios te empieza a dar sed y hambre de Él para que tú lo busques. Dice, el cual Él obró en Cristo, el mismo poder. Porque si tú tienes ese poder, esa sed, tenlo por seguro que tú vas a resucitar. Y resucitándole de los muertos para estar sentado a la diestra, como dice en Hebreos 12:2, ¿va? Igual a la diestra de Dios en lugares celestiales. Entonces, nadie ha hecho lo que hizo Jesús. Nadie. Ni Mahatma Gandhi, ni el Buda, ni Mahoma, que están los huesos ahí en la Meca, nadie. Los huesos de Dios desaparecieron. ¿Por qué? Porque Él resucitó verdaderamente. Él comprobó ser Dios a toda la humanidad. ¿Sabía que después de su resurrección buscaron más de 40 días los romanos el cuerpo por abajo del cielo y de la tierra, hasta desenterraron todos los cadáveres y no lo pudieron encontrar? No lo pudieron encontrar. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, Él recibe ese título, ¿dónde? En la cruz. No es el evangelio de que Él es el Mesías y bautícense, no, lo que hizo Jesús, dice el evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. No importa de qué raza eres, de qué país vengas, de qué vecindario vengas, de qué posición social vengas, la salvación es para todos. Al judío primeramente y también al griego, para que pasen a ser iglesia. Un día alguien me dijo, pues yo no soy gentil y nunca lo seré. Le digo, tú eras gentil, si ya eres iglesia. No, yo no era gentil. Entonces, ¿sabías que la palabra gente viene de gentil? Entonces, ¿qué eras, un extraterrestre? Gente viene de gentil. Y dice Efesios 1:21, sobre todo principado, potestad, potencia, señorío y todo hombre que se nombra en este mundo, ¿verdad? Pusieron algunas Biblias en este siglo, ¿va? Más aún el venidero,
¿verdad? Porque hay poder. Dice la Biblia en Romanos 8, ¿va? Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo que ha de venir, ¿va? Me puede separar del amor de Cristo. Nada me puede separar del amor de Cristo. Sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Dios sujetó todo debajo de sus pies. Dice, y dióle por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia gloriosa ya se le dio todo. Nada más estamos esperando llegar allá al milenio. Ya tenemos todo. ¿Ya? Dice la Biblia, dice Jesús que Él nos está preparando una mansión. Pusieron en algunas Biblias morada. No está pintado de morado, dice mansión. La original dice mansión. Nos está preparando una mansión para que vivamos en ella. Y por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Dice en Zacarías que un día la iglesia también va a pisotear la cabeza de Satanás. ¿Ah? A lo mejor es una cola larga, pero yo me espero. Dice Salmo 133, 3. Dice, como rocío del Hermón desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor la bendición y la vida eterna. En el lugar que Él seleccionó, en el monte santo que Él seleccionó, en el templo santo que Él señaló, en la iglesia que Él seleccionó. Ahí viene la bendición de Dios. El Hermón es un monte al norte de Jerusalén donde cuando se derrite la nieve baja un río hasta el mar muerto. ¿Sabía que ese río que baja se llama Jordán? ¿Por dónde baja el Jordán? A la muerte. Por eso Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, porque es un simbolismo de que la muerte para que nosotros volvamos a nacer. Dice, la bendición desciende de ahí. Entonces, el lugar perfecto para que Dios derrame su bendición es la iglesia, el día de hoy. A lo mejor no todos merecemos ser bendecidos, ¿va? Pero si bendice al hermano que está allá atrás, la bendición de Dios es tan grande que nos salpica. Porque la bendición de Dios es grande. Él la da sin medida. Él la da sin medida. ¿Ah? Entonces es una bendición y es muy importante por eso congregarnos como cuerpo, porque es un gimnasio, es el gimnasio de Dios, porque en el milenio vamos a estar juntos. Entonces tenemos que practicar, ¿verdad? Ahí manda el Señor bendición, pero también la vida eterna en su gloriosa iglesia. Efesios 1:23, ya vamos a terminar, el cual es su cuerpo glorioso, a plenitud a todo aquel que hinche todas las cosas en todos, ¿va? Dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ya entendemos el mensaje correcto, ¿va? El versículo principal. Si usted anhela algo de Dios, usted pídale sabiduría. Dice en Santiago capítulo 1, dice, pídeme sabiduría, yo te la daré sin reproche. Pero sabiduría de Él. No las cosas como yo quiero verlas, sino la sabiduría de Él. Porque eso puede no solamente renovar mi entendimiento, mi vida, sino transformarme en un instrumento para Él. Dice instrumento de sabiduría, de revelación, del conocimiento de Él. Necesitamos muy faltos de conocimiento, necesitamos ese conocimiento de Dios, ¿verdad? No nos podemos ir sin predicar su sangre preciosa. Dice Efesios 1:7, en el cual tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. Sin sangre no hay redención, sin sangre no hay Espíritu Santo, sin sangre no hay salvación. Porque Él dio su vida para perdonar nuestros pecados por la riqueza de su gracia. Que no te agarren en curva, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Efesios 13:11, como decía el hermano Ángel, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? Despertarnos. No porque estemos dormidos físicamente, porque mucha gente está espiritualmente dormida y necesita esa luz del Espíritu Santo para que le diga lo que es lo correcto, no. Si hay cosas tan sencillas se pueden engañar, imagínate en otras, ¿verdad? Entonces, despertarnos del sueño porque ahora no está más cerca nuestra hora de salvación, ¿va? Que cuando creímos. Está más cerca, cada día que pasa estamos más cerca. Y si usted fallece y se va, pues se va más rápido que los otros. Pero para otros está más cerca. Entonces no nos podemos ir sin predicar el glorioso evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que el apóstol Pablo
nos los da, ¿verdad? El apóstol de los gentiles nos dice que si estamos firmes en Él, seremos salvos si no creímos en vano. Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras, como ya vimos en Romanos 3:25, que dice que tenemos que tener fe en su sangre preciosa. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, que no haya la mínima duda, Dios te va a poner ese alumbramiento en tu conocimiento. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.